en eso. Entonces, hemos terminado ya la serie. El día de hoy voy a terminar y concluir pues, con varias conclusiones, varias lecciones, ¿sí? Entonces, le he titulado a este último sermón las 10 lecciones de la nueva temporada. Las 10 lecciones de la nueva temporada. Y es importante, hermanos, aprender la lección. ¿Están de acuerdo con eso? Es importante aprender la lección. De los errores, de los aciertos, vale la pena aprender la lección. Muchas veces no aprendemos la lección, ¿sí? Y volvemos a caer o tropezarnos en la misma piedra o no entendemos lo que estamos viviendo. Y yo creo que estas 10 lecciones, hermanos, nos van a servir o nos deben de servir en toda nuestra vida, ¿sí? Y algunas de ellas ustedes ya las sabían desde hace muchos años, las están recordando, reactivando, otras las aprendieron apenas en ese tiempo, pero yo creo que el Señor ha sido bondadoso con nosotros en permitir aprender estas lecciones que vamos a repasar juntos, ¿no? Entonces va a ser un poquito diferente la dinámica, porque son 10 lecciones cosas que ya vimos y los vamos a recordar, ¿sale? Primera de Reyes 19:9 es el texto donde partimos de hace varios meses, no solo en esta serie, sino en otro curso que enseñamos y del cual partimos a adentrarnos a aprender cosas en ese tiempo, en tiempos difíciles mayormente, ¿no? Dice que Elías pasó la noche en una cueva y el Señor se le apareció más tarde y palabra del Señor vino a él diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? De ahí parte toda esta serie de lecciones. ¿Qué estamos haciendo con lo que el Señor nos ha dado? ¿Qué estamos haciendo con el llamado que tenemos de parte de Él? Y ese que estamos haciendo aquí no es un reclamo, es una guía, es que reflexionemos cómo estamos viviendo, cómo estamos pasando el día a día. Entonces, la primera lección es la siguiente. Todos queremos lluvia, pero no estamos preparados para la tormenta. ¿Vale? En palabras bíblicas, no sabemos vivir en la escasez, difícilmente pasaremos a la abundancia. En términos cinematográficos, todo poder conlleva una gran responsabilidad. El pueblo de Dios estaba a unos pasos de la tierra prometida, recordarán, y por no tener contentamiento, por no tener agradecimiento de que tenían agua, tenían pan, tenían ropa, tenían guía, tenían protección, vieron milagros, hasta 20 milagros seguiditos, y aún así les faltaba algo. Aún así murmuraron. No supieron vivir en la escasez. Tenemos ropa, tenemos pan que desciende del cielo, tenemos agua y estamos en camino a la tierra prometida. Al no tener contentamiento, se alejaban cada vez y cada vez y cada vez más de la nueva temporada. Una temporada de una tierra que fluye leche y miel. Entonces la lluvia trae consigo algunas tormentas, ¿sí? Que si no estamos preparados nos van a desviar, nos van a desestabilizar o nos van a derrumbar, nos va a llevar a la ruina, ¿sí? A veces no sabemos vivir en abundancia. El primer paso entonces para llegar a la tierra prometida, para pasar al otro lado, a la tierra que fluye leche y miel, donde hay lluvias por temporada y podemos aprovechar las manos, es aprender a vivir con contentamiento. ¿Sí? Entonces la primera lección es, no estamos preparados para la tormenta muchas veces, por eso las lluvias no las disfrutamos. Si hacemos así, sabemos que la provisión de Dios vendrá de maneras cotidianas o espectaculares, como con Elías, un arroyo o un cuervo que te dé de comer. Entonces tenemos que vivir esas etapas, esa etapa del arroyo, con contentamiento y con dependencia a Dios, con fe.
Todo arroyo de carencias llevará a los ríos de la abundancia. ¿Sí? Entonces vamos a la lección número 2, importantísima, fundamental. No es lo mismo consecuencia que prueba. ¿Cuántos sabían esto? No es lo mismo sufrir una consecuencia que sufrir una prueba. Así como no es lo mismo cuando nos dan un taco del pastor que un taco de billar. ¿Qué hacen con el taco del pastor? Y con el taco de billar, jugar. Entonces no es lo mismo cómo enfrentamos una consecuencia de una decisión nuestra o de un pecado que cómo enfrentamos una prueba por estar haciendo lo correcto. Acuérdense que las pruebas vienen por estar haciendo lo correcto. ¿De quién vienen las pruebas? ¿Quién las permite? Dios, pero ¿quién se atraviesa en ellas? El enemigo, el adversario, ¿sí? Entonces muchas veces nos confundimos porque nos empiezan a pasar cosas y cosas y decimos, Señor, ya no nos pruebes, ¿sí? Y puede ser, pero también es importante entender si no es una consecuencia de nuestras decisiones. La prueba se enfrenta con fe y adoración, ¿sí o no? Como el justo Job, que le pasó de todo, porque Dios le dio permiso al enemigo de probarlo, ¿sí o no? Para ver si renegaba de Dios. Y quiero decirles algo, Job la pasó muy mal, ¿sí? Perdió muchas cosas, pero aguantó. Pero aguantó no sin dolor, no sin desesperación, no sin sentirse demasiado angustiado y sin ganas de vivir, pero aguantó. Iba en un proceso creciendo donde un día dice Dios, no, Job no atribuyó despropósito alguno a Dios y adoró, ¿se acuerdan? Y adoró. Y otros días, Dios, ¿por qué? ¿Por qué me pasa a mí esto? Y luego, otra vez, yo sé que mi Redentor vive. Es un proceso de dolor, pero esas son por pruebas. Job no hizo nada mal, ¿están de acuerdo? La consecuencia, en cambio, se enfrenta con reflexión y corrección. En palabras bíblicas, arrepentimiento. ¿Sí o no? ¿Cómo se enfrenta la prueba? Con arrepentimiento, reflexión y corrección. ¿Y cómo se enfrenta la prueba? La consecuencia, con corrección y reflexión. ¿Y la prueba? Con fe y adoración. ¿Sí? Se enfrenta diferente. Cuando es una consecuencia, hay que entender qué fue lo que falló y luego corregir. ¿Sí? Aceptar y corregir. Acuérdense de Acab, a pesar de que hizo todo lo malo, el último sermón, vimos que él se arrepintió de la viña de Nabot. Y el haberse arrepentido y corregido su actitud, Dios le perdonó ciertas consecuencias, ¿sí o no? Entonces, las consecuencias se enfrentan con arrepentimiento, corrigiendo. La Señora no te pide que seas perfecto, pero sí te pide que seas humilde en reconocer que la has regado. Reconocer que la has regado es una buena obra. ¿Sí? En esos tiempos, Elías había visto que el pueblo se había desviado y él los llevó al monte Carmelo, de alguna manera u otra, a confesar que Baal es el impostor y que Jehová Dios es el correcto, ¿no? Y vino perdón de parte de Dios porque abrió los cielos para que volviera a llover. Ese fue prácticamente el llamado de Elías, ¿no? Entonces, la lección aquí, la reflexión de esta segunda lección es, cuando estés viviendo cosas difíciles, primero reflexiona si es consecuencia, tus decisiones o de tus pecados, o si es una prueba porque estás intentando obedecer a Dios, o es una mezcla de ambas cosas. Con reflexión y corrección, y con fe y adoración se enfrenta a esas cosas. En todas y en cualquier situación Dios te ayuda. Ah, no, porque la regaste ahí no te ayuda, ¿no? Dios te ayuda aunque la regaste. ¿Aprendieron esa lección? No es lo mismo prueba, digo, no es lo mismo consecuencia que prueba, sí. 3. La fe cambia todo.
¿Ves una pequeña nube que inaugura la nueva temporada de lluvias o ves cielos cerrados? Pregunta. ¿Ves una pequeña nube que inaugura la nueva temporada de lluvias o ves cielos cerrados? La fe cambia todo. La oración del justo es eficaz. Elías oró para que no lloviera y no llovió. Y eso significaba que él entendía que el pueblo requería corregir. Y por eso oró para que Dios cerrara los cielos. Luego oró para que volviera a llover, pero sin fe no se hubiera levantado y se hubiera enfrentado al rey más maldoso de aquel tiempo, ¿no? Entonces la oración movió a Elías a enfrentar cada etapa con la actitud necesaria, es decir, con fe. Todo comienza con oración y todo continúa con oración. La oración es estar interesado en su voluntad, en su reino. Por la oración, perdón, por lo cual en oración vamos siendo guiados. La oración es como la nube de la presencia de Dios que iba dirigiendo el pueblo de Israel por el desierto. Esa es la oración, nos va dirigiendo por aquí, por acá, por allá. Tienes que cambiar esta actitud, tienes que perdonar, tienes que humillarte, tienes que corregir, tienes que buscar a Dios, es por acá. Entonces, todo comienza con oración y que todo continúe con oración en nuestras vidas. En todo eso debes de creer que Dios hará. La tierra de la promesa, hermanos, está enfrente de nosotros, a unos pasos. Pero no hay que murmurar de lo que nos hace falta, hay que estar agradecidos de lo que tenemos. Todo, la fe cambia todo. Esa es la tercera lección de 10. Número 4, no confíes en la estabilidad. ¿Cuántos les gusta la estabilidad de la economía, de la salud, de las circunstancias? No confíes en la estabilidad, es la lección. Ah, caray. Pues sí. Porque cuando no haya estabilidad, ¿qué va a pasar? ¿Se acuerdan del gran líder de los pelícanos, como el tercer sermón? Que les enseñaba algo a su comunidad acerca de que él podía volar sobre las aguas que estaban furiosas y que podía pararse por las ramas aunque estuvieran endebles. ¿Se acuerdan de esa enseñanza? Bueno, las ramas a veces son frágiles, las corrientes a veces son fuertes, pero los pelícanos no deben confiar ni en las ramas ni en las aguas, sino en que tienen dos alas para volar. ¿Sí? Así nosotros, así nosotros. ¿Qué sentido? Las circunstancias van a cambiar, incluso las bendiciones, ¿no? No es lo mismo la primavera que el invierno, cada una tiene lo bueno y tiene cosas buenas y cosas malas para nosotros, pero no podemos descansar y confiar en las bondades, sino que, así como los pelícanos, Dios a nosotros también nos ha dado dos alas para volar sobre las circunstancias, que es su presencia, su compañía, que accedemos a través de la fe y la oración. Ahí están tus alas para volar. Fe y oración. Insistir que no pongamos nuestra confianza en la estabilidad aparente de la vida, porque Dios no está ni en el terremoto, ni en el fuego, ni en el viento, está con nosotros. Unos confían en carros, otros confían en caballos, en versión mexicana o reciente, unos confían en gobiernos, otros confían en las economías, mas nosotros confiamos en el nombre de nuestro Señor. Yo sé que mi Redentor vive y que Él es soberano por cada cosa. Unos caen, como dice el Salmo, otros se doblegan, mas nosotros nos levantamos. No, no quiere decir que no vamos a caer, nos va a doler, pero nos levantamos y nos mantenemos firmes. Amén. Porque no es en la rama ni en la tranquilidad de las cosas donde descansamos, sino en las dos alas que el Señor nos ha dado. No dejes de orar por esa tierra de la promesa y creerlo, porque la lluvia ha llegado. Número 5, lección número 5. Todo tiene un proceso. ¿Cuántos saben eso? Todo tiene un proceso, como el buen vino tiene un proceso para llegar a ser un buen vino. ¿Ustedes quieren ser un buen vino? ¿O quieren ser un jumes con triple sello de insalubridad?
Para hacer un buen vino no hay atajos, ¿no? Acortar el tiempo del proceso es acortar la calidad del vino. Cultivar la vid y que dé su primer fruto pueden pasar de 3 a 5 años. Cosechar la uva, perdón, y producir el fruto puede llevar otro año. Luego que se fermente puede llevar otro 3 años para que finalmente pueda reposar en barricas y luego ponerse en botellas y luego poderse lo beber. Hermanos, así es nuestra vida, en la que por diferentes procesos y etapas somos llevados, atravesados por situaciones para ser conformados a la imagen de Cristo. ¿Sí? Entonces confiemos en el proceso que el Señor ha diseñado para nosotros. La vida de Elías pasa de proceso en proceso, como el buen vino, comenzando desde el anonimato en su lugar de nacimiento, donde encontró su personalidad, su vocación para servir a Dios, que eso lo empujó a encontrarse con Acab y enfrentar la situación del pueblo de Dios, y eso lo llevó al río de Querit, donde aprendió a depender de Dios, donde aprendió a renovar su fe, que al ser sustentado por los cuervos, esa fe renovada lo llevó a Sarepta a encontrarse con las necesidades de otros, ¿no? Profundas, y esa fe que experimentó en Sarepta lo impulsó a enfrentarse a los profetas falsos de Baal en el Monte Carmelo, y vio la mano de Dios de una manera grandiosa. Cada temporada, hermanos, tiene algo bueno que enseñarnos. Y trae sus pruebas, donde vamos a ser aumentados en nuestra fe y en nuestro carácter. Entonces, no desesperemos de cada etapa, porque todo tiene su proceso. Número 6. No te enamores de los éxitos porque te derrumbarás ante los fracasos. Repito, no te enamores de los éxitos porque te derrumbarás en los fracasos. Elías, en su celo por Dios, lo voy a decir de manera respetuosa, se enamoró del posible resultado de que fuego haya descendido del cielo. ¿Sí? Su llamado era que supiera el pueblo que Dios era el Dios verdadero. Pero él se imaginó en su éxito, en el éxito de Dios, de manera genuina, que el pueblo se volcara hacia Dios, que el pueblo se volviera a Dios con todo su corazón, que el pueblo y el rey corrigieran sus caminos, que derribaran todos los altares de Baal, que mataran a todos los falsos profetas que hubiera en el pueblo. Se imaginó ese éxito. Y cuando no pasó así, ¿qué fue lo que sucedió con Elías? Se deprimió. No quería vivir ya, ¿verdad? Entonces lo llevó a esto, frustración, a estas ganas a perder las ganas de vivir. Está bien desear que Dios transforme vidas de otros. Está bien desear que otros se conviertan a Dios. Está bien desear que la iglesia se llene de su presencia y estalle en adoración, pero no podemos enamorarnos de los frutos que nos imaginamos nosotros, porque todo tiene un proceso para cada quien. Y porque Dios nos ha mandado simplemente a decir la palabra. Nosotros no transformamos corazones ni gente. No nos enamoramos de los posibles frutos porque nos vamos a deprimir y vamos a dejar de servir a Dios. Y siempre has orado y siempre has compartido el evangelio con esa persona y nunca te ha escuchado, no te desanimes. No te enamores de los resultados o los tiempos de los resultados que tú esperas. Espera en Dios, confía en Dios, que Él hará las cosas que tenga que hacer en su momento. Amén. Entonces no te enamores del éxito porque terminarás derrumbado, básicamente. Número 7. Está bien sentirse mal. ¿Cuánto les ha servido esta enseñanza? Está bien sentirse mal. Elías la pasó duro, ¿verdad? En el enebro, en ese arbusto. Así como él, cada uno de nosotros atraviesa procesos distintos, en los cuales nos va a llevar a sufrir, a tener dolor, desesperación, despropósito. Pero tenemos que aprender a identificar, hermanos, en nosotros y en otros, que se vale sentirse mal.
Y eso ya lo habíamos visto en algún sermón, pero lo voy a repetir. Esa lección tiene otras cuatro sublecciones. Está bien sentirse mal y qué hacer cuando tú te sientes mal o cuando otro se siente mal. En primer lugar, no juzgues su condición. No juzgues su condición, no lo regañes, no le exhortes, no interpretes a Dios. A menos que seas un profeta. Pero si eres un profeta, no vas a dañar a la gente. No juzgues la condición del que está mal, del que se siente mal. Fíjate que el ángel que Dios mandó, es la enseñanza cuando Elías está en el enebro, que manda un ángel, no le dijo, eres un debilucho, Elías, tú eres un siervo de Dios, el siervo de Dios no se siente mal, levántate, no seas niña, perdón, no seas debilucho. Niña me van a clausurar aquí, ¿no? En esos tiempos tan raros. Pero bueno, ustedes me entienden, ¿sí o no? Sí. El ángel no le recrimina porque se siente así, entonces no juzgues, no recrimines, no regañes, no des bibliazos, da amor. La segunda es acompáñalo. Acompáñalo. ¿Qué significa eso? Que lo acompañes. No tratas de enseñarle cuál es la elección de Dios para su vida en ese momento, así como los amigos de Job que trataban de encontrar lecciones, interpretar a Dios, ¿no? Acompáñalo en su sentir, en su dolor. La compañía, así como el ángel hizo con Elías, es un regalo divino, sea acompañante del dolor de otros. Así como tú pasaste por un dolor, puedes acompañar a otros y puedes consolar a otros. Amén. Entonces, repite conmigo, sentirse mal está bien. Sentirse mal está bien. Tercero, el tercero del séptimo. Proveer lo básico, ¿no? ¿Qué es lo básico? Comida y descanso, ¿no? El ángel que hizo con Elías ahí, deprimido, le puso a repasar el curso de discipulado básico, a memorizar el Salmo 119. No, ¿verdad? Le llevó comida, le llevó un taquito. Le llevó un taquito y lo dejó que durmiera, que descansara, que se recuperara. Entonces, cuando alguien esté así o tú estés así, no lo presiones, no te presiones a leer 25 capítulos que leías en tu primer amor. Recuérdate uno, repite uno, aunque sea. Come y descansa. Entonces, atención cuando a otros vivan eso para que tú no los recrimines, los acompañes y puedas de repente llevarle ahí un taquito, invitarle un taquito, ¿no? Para que retome fuerzas. Cuarto de la séptima lección. Cuando haya pasado este acompañamiento, que esté recuperando fuerzas, muéstrale que hay un camino de regreso al propósito de Dios. ¿Sí? Porque aunque está bien a veces sentirse mal, Dios no quiere que nos sintamos mal. ¿Sí? Es inevitable sentirse mal, sí. Y hay un tiempo para sentirse mal, sí. Pero no vamos a pasar la mayor tiempo sintiéndonos mal. Solo cuando pasa algo que nos rompe, ¿no? Entonces, muéstrale con amor que hay un camino de regreso al propósito de Dios. Que esa temporada no es para siempre. Y así como el ángel le dijo, regresa, ¿no? Ve, el camino es largo. Ok, lección número 8. Como anterior dije que todo tiene un proceso, también todo tiene un tiempo. Esa es la lección número 8. Todo tiene un tiempo. Ok, Elías desde niño se imaginaba que servía a Dios, me imagino, ¿sí? Que servía a Dios de manera grande o grandiosa. ¿Cuántos han sentido eso, que Dios los va a utilizar o han recibido palabras que Dios los va a usar grandemente y de repente no creen que esté pasando, que Dios los esté usando grandemente? ¿Sí les ha pasado? ¿O qué voy a hacer yo? No sé ni hablar, no sé ni esto, no sé ni lo otro, no sé ni orar. ¿Cómo Dios me va a usar? Y ha habido dudas, ¿no? Quizá Elías, como decíamos, quería ver que el pueblo se volviera a él con todo su corazón. Quizá quería él ver que el rey Acab destruía todos los altares de Baal. Quizá él quería ver que desaparecían de Israel todos los profetas.
Él quería ver que hubiera más profetas que hablan, que no fuera él solo, como él decía en su sentir. Y en general, hermanos, Elías no vio todo esto que a lo mejor él pensaba y quería que pasara. O a lo mejor o lo que él se imaginó que serviría a Dios. Y generalmente todo esto que les dijo no lo vio. Pero al encontrarse con Dios en esa cueva, entendió que todo tiene un tiempo y tuvo paz. Entendió que el Señor completa su obra con nosotros o sin nosotros o a pesar de nosotros. En la escena postcréditos que vimos el sermón pasado, ¿se acuerdan? Que como Elías realmente no ungió, ¿se acuerdan que el Señor le dijo que unge a Hazael, unge a Jehú y unge a Eliseo? Y Elías fue en el carro de fuego y ¿qué onda? ¿No ungiste a Hazael y Jehú? Le preguntó un profeta a Eliseo. Esa es en mi versión ficticia, ¿no? Eso no dice la Biblia. Entonces, ¿qué pasó con eso? Elías no cumplió el propósito de Dios para su vida. No ungió a Jezabel y no ungió. Y el Señor no solo no reclamó eso, sino que se lo llevó con alfombras rojas y caravanas, ¿no? Aquí otra manera de morir más, ¿cómo se dice? Glamurosa o con gran homenaje, ¿no? Pero no, él no ungió ni a Hazael ni ungió a Jehú. Y si busca más adelante en Segunda de Reyes vas a ver que Jehú organizó un culto a Baal con engaños, ¿sí? Jehú fue rey de Israel después de Acab y el hijo de Acab. Llegó Jehú. Jehú mató a todos de la familia de Acab. ¿Sí? Los exterminó con todo eso como decía que iba a pasar, ¿no? Como el Señor le dijo a Elías que iba a pasar. Entonces termina con toda la gente de Acab y organiza un culto a Baal. Imagínense que en esos tiempos es gratis, ¿no? Vamos al estadio, va a ser gratis, con engaños. Y la gente va y ahí los encerró y los mató a todos, el Jehú. ¿Quién ungió a Jehú como rey de Israel? Pues es la pregunta que hice la semana pasada, ¿no? ¿Quién ungió a Jehú como rey de Israel? No lo hizo Elías, que era su llamado. Era una instrucción que Dios le había dado directo. Y bueno, la respuesta es Eliseo lo ungió. Eliseo, al cual Elías sí ungió a Eliseo. Y esto, hermanos, es una gran enseñanza para Elías y para ti y para mí. Dios continuará su obra, sí o sí. Y muchas veces continuará el propósito que Dios tiene para tu vida a través de otras personas, a las que tú los bendijiste. ¿Sí? Aquellos a los cuales oraste, influenciaste, enseñaste, llevaste a Cristo, ¿sí? Les diste un discipulado, les dedicaste tiempo y oración. Entonces, esa es una gran lección. Dios va a hacer grandes cosas en tu vida por medio de ti, por medio de los que siguen después de ti, tus hijos, tus sobrinos, tus nietos. Y quién sabe si tu bisnieto sale siendo el profeta de México, ¿no? Y todo cambia. ¿A nosotros qué? Pues Dios continúa su obra y nosotros debemos descansar en eso. Hacer todo lo que nos es posible, pero si no pasa algo, no frustrarnos porque Dios tiene el tiempo. Todo tiene su tiempo. Entonces, descansa en que Dios continuará su obra contigo y sin ti. Eso no es una amenaza. Descansa. No dejes de orar, no dejes de amar a los que hoy están lejos, tus seres queridos, tus hijos, tu esposo, tu esposa, ¿no? Porque Dios nos ha dado por vencido y no quiere que tampoco nosotros nos demos por vencido. Todo tiene su tiempo. Y así como con Elías, Eliseo continuó la obra y si ven la vida de Eliseo, hizo más del doble de milagros, más del doble de logros, por así decirlo. Pero Dios se llevó a Elías en un carro y no a Eliseo. Interesante, ¿no? Entonces el punto es, Dios sabe dar recompensas a ti y no te frustres si no terminas cierta obra, ¿no? Porque la obra la hace el Señor a nosotros.
obviamente a través de nosotros o de otras personas. Descansemos que son muchas personas, que no es una persona, sino son 7,000 rodillas las que nos han doblado ante Baal. Amén. Número 9 y la menos popular, sé vulnerable. Sé vulnerable. Decíamos en aquel sermón que para conectar realmente con la gente, con otra gente, hay que ser vulnerable, ¿sí? Es decir, hay que aceptar nuestras deficiencias, nuestras necesidades, porque si no, vamos a parecer santos, canonizados en vida, que la gente no va a querer acercarse a nosotros, sino nos va a aislar. Y eso pasa con la gente que muchas veces dice seguir a Dios y saber la Biblia y orar mucho, que se aíslan de todos, porque no son vulnerables, porque no hay muchos pecados en ellos, muchas debilidades. Para conectar con la gente hay que abrirse a amar y ser amado, aprender de otros, aunque no sean de tu religión o de tu forma de manera de ver la vida, ¿no? Hay que relacionarse, ser vulnerable también es acercarse a otros, servirse, dejarse servir y dejarse afectar por las necesidades de otros, es decir, dolerse por las necesidades de otros, eso es vulnerable y que muchas veces no te van a agradecer, eso es hacerse vulnerable. No, es que no, mejor no lo ayudo porque nunca me agradece ni siquiera. No estás entendiendo entonces el cristianismo, que haces de más, si solo amas a los que te aman, si solo respondes bien a los que te responden, sé vulnerable. Solo así, en la necesidad propia y del otro, podemos recibir respuestas y milagros como Elías con la viuda, ¿se acuerdan? Así pasó, Elías no tenía agua, no tenía comida y le pide agua y comida a la persona más pobre de toda la comunidad. Ambos la necesitaban y para la viuda un vaso de agua era un lujo, recibir a un extranjero era peligroso, pero a través de esa relación entre una viuda que aparentemente no tenía nada y un profeta que venía de milagros como ser alimentado por cuervos, sucedió una retroalimentación donde ambos fueron beneficiados. La viuda, en su necesidad, vio gran poder de la mano de Dios a través del profeta. Reconoció que el Dios de Israel es el verdadero. Recibió una respuesta milagrosa hasta ese entonces nunca antes recibida. Alguien se levantó de la muerte por primera vez. Qué privilegio para la viuda que ni siquiera era creyente, como dice el Señor Jesús en sus evangelios, que Elías no fue enviado a Israel, sino a una viuda en Sarepta, porque no encontraba fe. Entonces, a través de esa vulnerabilidad, uno encuentra bendiciones y multiplicaciones. Y el profeta, a través de entender cómo Dios lo utilizaba en las necesidades de otros, se atrevió a después a enfrentar a Acab y al pueblo en el Monte Carmelo. Siendo vulnerable, se llega más lejos, se conecta con la gente, se mejoran las relaciones de las personas, la madurez. Y sin la autenticidad, sin la vulnerabilidad, hermano, sin humildad, sin el reconocimiento de nuestras necesidades y debilidades, difícilmente conectaremos con otros, ¿sí? Y si no nos conectamos con otros, difícilmente les vamos a poder ayudar y ser de bendición. Por eso no es nomás ir a tocar puertas y aventar el evangelio así. Es amar de día, de lunes a domingo. Es amar con acciones, sin prisas, sin proselitismos, siendo vulnerables. A nosotros no nos toca hacer los milagros, simplemente nos toca estar ahí presentes, escuchar, ser empáticos, dolerse sinceramente con ellos y luego Dios hará. Y lo han visto ustedes y lo he visto yo. La última y nos vamos. Y lástima que terminó la... ¿Cómo decía Porky? ¿O cuál era que... Lástima que terminó. ¿Cuál era esa? El festival de hoy. Lástima que terminó esta bonita serie, ¿no?
Pero la última lección y lo más importante de todo, si no aprendieron nada aquí, si no apuntaron nada aquí, los perdono. Pero eso no se les olvide. Dilo, Dios me ama. Dios me ama. ¿Necesitan algo más? No. Dios les ama. Esa es la gran noticia, hermanos, de la nueva temporada. Dios no cambia. Mientras todo se mueve, todo se cae, todo se calcina, Dios no cambia. Dios mantiene su amor como al principio. Él no nos voltea la cara cuando le fallamos como nosotros le volteamos a los que nos fallan. Al contrario, cuando más lo necesitamos, ahí está. Cuando más lo necesitamos, ahí está el Señor. El Señor, hermanos, mantiene en su mente tu mejor versión. Aquella que recorría calles, que recorría kilómetros en oración, en evangelismo, que se daba en servicio. Hoy, si tus fuerzas han cambiado, el Señor recuerda como si fuera ayer todo lo que has hecho por Él. Él no ve la versión actual o la peor versión de tus pecados. Como lo dije en ese sermón, para el Señor, el Señor nos sigue mirando con el mismo amor con el que abrazó la cruz para darnos perdón y vida abundante. ¿Creen en eso? Pues, ¿qué les impide levantarse y regresar al camino? Al camino del primer amor. Termino con esto. Jeremías 31, 3 y 4. Jeremías 31, 3 y 4, traducción en lenguaje actual. Dice la palabra de Dios a través del profeta: hace mucho tiempo me aparecí ante ellos y les dije: pueblo de Israel, siempre te he amado. Casa de oración La Vid, Mancho Nuevo, como todo los nombres que tengamos. Aunque se cambien el nombre, siempre los he amado. Aunque no hagan lo que tienen que hacer, siempre los he amado. Siempre te he sido fiel, dice el Señor. Por eso nunca dejaré de tratarte con bondad. ¿Cuándo? Nunca dejaré de tratarte con bondad. Aunque la hemos regado, Señor, aunque la hayan regado gacho, macizo, como dice hoy. Aunque nos hayamos alejado mucho tiempo, aunque se hayan alejado mucho tiempo, nunca los he dejado de tratar con bondad. Pero escúchame, pueblo de Dios, volveré a reconstruirte y volverás a avanzar alegremente. Dice la versión Reina Valeria, dice Fran, Valeria: con amor eterno te he amado, por eso te he prolongado mi misericordia. ¿Cuál les gusta más? La que quieran, significa lo mismo. Dios no ha dejado de amarte, ni dejará de hacerlo. Así que levántense a esta nueva temporada. Pónganse de pie. Y terminemos orando. Ponga la mano en el hombro del que está a la derecha, a la izquierda, brazo adelante. Y pidámosle que el Señor manifieste esa parte que leímos en esta versión. Volver a reconstruirte. Padre, en el nombre de Jesús te damos las gracias por la oportunidad que nos diste de atravesar esta serie, que a su vez pasamos muchas cosas tristes los últimos meses, quizás más, muy tristes, muchos más que
que en toda nuestra vida se acumularon, pero sabemos que la vida es así, Señor, que precisamente por eso estamos aquí, porque no nos conformamos con esta vida, sino que caminamos a la tierra celestial. Solo queremos aprender estas lecciones y otras, Señor, que nos estás enseñando en este tiempo, en lo cual, Padre mío, te pido que traigas un entendimiento en cada uno de mis hermanos, que traigas una nueva temporada, que nos prepares para las lluvias, que sepamos vivir en lo poco, que sepamos distinguir entre prueba y consecuencia, que reflexionemos y cambiemos, que afrontemos todo con fe, sabiendo que tú ya has abierto los cielos, que no confiemos aún en la estabilidad en la economía, sino en tus alas que nos has dado, que cada etapa de nuestra vida representa un proceso que nos llevará a otro mejor, que no podemos esperar resultados o enamorarnos de resultados, sino de hacer lo correcto, que cuando nos sintamos mal está bien sentirse mal, que otro se sienta mal, y vamos a estar ahí, Señor, representándote a ti como un ángel, que todo tiene su tiempo, que aunque nosotros no hagamos cosas para ti o veamos los resultados, nuestros hijos, o nuestros nietos o nuestros discípulos lo harán y tú te manifestarás grandemente. Que a través de nuestra debilidad y vulnerabilidad y autenticidad, Señor, podemos conectar con otros y seres de bendición. Y que todo eso, Señor, nos mueve, que tu amor no cambia, a pesar de nuestros errores. Que en ese tiempo, Señor, represente el fin de un ciclo, el que vivimos, una vida sin fe, una vida de murmuración, una vida de desear los pepinos del pasado. Que este cierre de ciclo represente, Señor, un alzar nuestros ojos a los montes de donde viene nuestro socorro, un alzar nuestros ojos donde vemos la tierra de la promesa, una tierra que fluye leche y miel para nosotros, para nuestra salud, para nuestra economía, para nuestras relaciones. Que ese represente, Señor, el principio de volvernos al primer amor, a volver a entender para qué nos llamaste, tu propósito eterno en nosotros. Y que podamos disfrutarlo, Señor, en el día a día, porque tú, con amor eterno, nos has amado. En el nombre de Jesús, amén. Dios los bendiga.